Hola, ¿cómo están? Este es el segundo video tutorial del juego que estamos haciendo de naves, tipo Space Invaders, Asteroids, una navecita utilizando la librería NCurses en C++. En este caso estoy trabajando con el sistema operativo Linux y el videojuego lo hacemos para la terminal de Linux. Pero bueno, podría aplicarse los conceptos básicos para trabajar en la terminal de cualquier sistema operativo y programarlo con cualquier sistema operativo que tenga instalada la librería NCurses. Bueno, vamos a continuar entonces con donde, con donde habíamos dejado el proyecto, el proyecto anterior. Teníamos hecha esta parte del código, que lo que hacía la nave hasta este momento era poder moverse. Teníamos la animación de un asteroide, de un asterisco asteroide que cae, y teníamos implementado lo que son las vidas y la energía. Cuando hay contacto, vemos que la barrita de energía que está acá, eh, por el momento no baja, es lo que tenemos que hacer ahora, pero con la teclita E habíamos implementado que esa energía baje a modo de testeo. Toco E 3 veces, pierdo la energía, que tiene 3 cuadraditos, explota, y habíamos implementado también que se pueda reducir una vida. Ahí perdimos las 3 vidas y el cartel de Game Over. Volver a jugar, sí, y comienza. Nos queda implementar la colisión real. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear más asteroides. En vez de que esté ese solito, vamos a crear más asteroides. Por lo tanto, podemos crear más objetos del tipo asteroide. 02. Ponemos las coordenadas que nos pide el constructor de la clase asteroide. Asteroide 03. También ponemos acá 2 numeritos como para que se cree en cualquier coordenada. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al update de nuestra estructura. Y llamar a los métodos update de esos 2 asteroides más que creamos. Yo voy a hacer un copy-paste. Uno se llama 2, el otro se llama 3. Y tendríamos que hacer lo mismo en el método draw del main, en la función draw del main. Dibujamos el asteroide 2, dibujamos el asteroide 3. Ahí ya podemos compilar. Y vemos cómo aparecen 3 asteroides. Cada vez que llegan, bueno, el mismo criterio que hacía uno solo, ahora lo hacen los 3. Ok, ahora vamos a implementar la cuestión de la colisión. Para hacer eso, vamos a ir a lo que es la clase asteroide. Y en la clase asteroide vamos a implementar un método que le vamos a llamar colisión. Y es en donde vamos a testear que se produzca la colisión. O sea, la clase asteroide va a estar verificando constantemente
si el asteroide, es el propio asteroide, el propio objeto, está colisionando con la nave. Es decir, la clase asteroide es la que se va a encargar de hacer esa verificación. Para hacer eso vamos a necesitar que el asteroide sepa algunas cuestiones de la nave. Por ejemplo, si su posición, para saber si la posición de la nave eh, coincide con la posición en donde se encuentra el asteroide. Entonces, para saber y obtener datos del objeto asteroide, perdón, del objeto nave, el asteroide necesita incluir a la nave. ¿Por qué? Porque vamos a pasar, vamos a ver que vamos a pasar en el método que vamos a crear, vamos a pasar una referencia de lo que es la nave para obtener los datos de esa nave, pero lo vamos a hacer en el propio objeto asteroide. Entonces, como tenemos que implementar cuestiones vinculadas con el objeto nave, tenemos que incluir, y lo vamos a implementar en esta clase, tenemos que incluir la clase nave. Ahora sí, vamos a crear un método que se llame colisión y como parámetro va a recibir este método una referencia de la clase nave. Bueno, ¿por qué usamos referencias y no directamente pasar el objeto? Para que no se cree un duplicado. Esta tiene dos cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con el ahorro de recursos. Siempre que podamos pasar objetos por referencia, no se duplican en la memoria, sino que trabajamos directamente con ese objeto. Entonces, por un lado, mm, reservamos recursos de la memoria, pero por el otro lado, también como vamos, si queremos hacer modificaciones de, de ese objeto, si lo pasamos directamente y se crea una copia, todas las modificaciones que hagamos, si no usamos esto, se harían sobre la copia y no sobre el objeto. Es decir, yo tengo una nave, si paso ese objeto nave desde el main cuando llame a este método colisión y paso directamente a la nave que estamos utilizando, lo que va a suceder es que se va a hacer una copia de ese objeto. Y si yo le hago alguna modificación o cualquier alteración a través de las propiedades que tiene el objeto nave, justamente del objeto nave, lo que voy a estar haciendo en realidad son modificaciones de la copia de la que se crea en este momento. Y eso a veces no me sirve. Yo lo que quiero es que si yo quiero que le suceda algo al objeto que paso por parámetro, en este caso por referencia, necesito que se pase el propio objeto. Eso quiere decir hacer una referencia de ese objeto. Y no que se haga una copia y que yo manipule una copia y el objeto real, la nave que yo estoy utilizando desde mi aplicación main, no va a sufrir ningún cambio, por ejemplo. Entonces simplemente ponemos el ampersand. El R es una convención. Pongo R para recordar que esto es una referencia. Bueno, vamos al CPP, al asteroide CPP, y vamos a definir el método colisión. Asteroide Entonces, recuerden, para hacer la colisión vamos a tener en cuenta lo que habíamos hablado en su momento del bounding box, de esta caja, de alguna manera, la caja más chiquita que puede contener a lo que es esta nave. Entonces, simplemente vamos a decir que va a haber colisión cuando el asteroide esté dentro de este rectángulo que contiene a la nave. O sea, no va a ser un tipo de colisión como se diría píxel a píxel o carácter a carácter en este caso, sino que es un tipo de colisión que se va a dar a partir del bounding box. Es simplemente porque hace más sencilla
la forma de calcular las colisiones. Hay diferentes maneras de calcularlo. Acá estamos trabajando con un bounding box, o sea, una cajita rectangular. Uno podría trabajar también con un área circular, o si no, hacer el cálculo, como dije antes, cuando trabajamos con píxeles se dice de píxel a píxel, ver que realmente los píxeles estén colisionando, o en este caso podríamos hacerlo más complejo y verificar que realmente hay una colección del carácter con algunos de los caracteres que forman el dibujo de la nave. Hace el código un poco más complejo y habría que hacer un par de ciclos que estén verificando las posiciones, pero para hacerlo más sencillo simplemente trabajamos con el bounding box y listo. Entonces, bueno, vamos a hacer un if que verifique si justamente la posición de esta clase del asteroide, del objeto que creemos de esta clase, que es el asteroide, está dentro de lo que es el rectangulito que cubre la posición de la nave. Entonces, mx es la posición del asteroide. Entonces decimos, si la posición del asteroide es mayor que la posición es mayor o igual que la posición en x de la nave, o mejor dicho, y la posición en x de lo que es el asteroide es menor o igual a la posición en x de la nave más 4, ¿esto qué quiere decir? Si el asteroide, recordemos que la nave, el bounding box, el rectangulito que define lo que es la posición de la nave, la coordenada es en la esquina superior izquierda. Entonces, lo que estamos diciendo es, si el asteroide está de donde empieza la cajita que cubre a la nave hacia la derecha, entonces ahí tenemos una colisión. Digamos, podríamos dibujarlo, por ejemplo acá, vamos a hacer un rectángulo. Supongamos que este es el bounding box de la nave, adentro estaría dibujada la nave, y vamos a hacer, no sé, el asteroide. Ok, entonces, esta es la posición en X del asteroide. Si la posición en X del asteroide es mayor a la posición en X de la nave, que es esta, este puntito acá, si vamos en horizontal, sería la posición en X. Si es mayor, ok, quiere decir que estoy adentro de la colisión. Si la posición en X es menor, estaría en toda esta parte, X sería toda esta parte, no habría colisión. Entonces tengo que verificar primero que en X, que el X del asteroide sea mayor que el X de la nave. Pero a su vez, tengo que verificar que sea menor que este otro borde de la nave, que en este caso sería X más 4 caracteres, que es lo que tiene la nave de ancho. Entonces tiene que pasar las dos cosas, por eso usamos el i. Tiene que ser la posición de X del asteroide, tiene que ser mayor que la posición en X de la nave, que es este lateral que está acá, pero a su vez tiene que ser menor que la posición en X de la nave más 4, que es el ancho, ¿no? Más 4, que es el ancho, para que se cumpla. Ahí estoy acá, pero también estoy acá y estoy acá. O sea que todo se crearía como una franja en esta intersección en donde todo sería colisión. Bueno, para que sea una colisión real, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, pero con i. Decirle que el i, la coordenada i del asteroide, sea mayor que la coordenada i
del bounding box y a su vez que sea menor que la coordenada i del bounding box menos el alto de este bounding box. Entonces, para que esté acá. Si se cumplen las cuatro condiciones, tanto en x como en y, va a haber colisión siempre y cuando el asteroide esté dentro de lo que es el área de la nave. Y lo que decía antes con respecto a lo que es la colección carácter a carácter o píxel a píxel, es que si nosotros, por ejemplo, si la nave es esta, y nosotros decimos que este es su bounding box, por ejemplo, acá va a haber colisión. La nave supongamos que es este triangulito nada más. Entonces, bueno, podremos hacer más cálculos complejos para ir dándole otra forma a lo que es el bounding box, pero requiere, digamos, más trabajo, más código. Cambio acá es, ok, va a haber, acá va a detectar colisión, acá por supuesto, pero acá también va a detectar colisión y acá cuando no estaría colisionando exactamente con la forma de la nave o con los caracteres de la nave, pero no importa, es una forma muy efectiva y de bajo costo computacional y de algoritmo hacer este tipo de colisiones y son muy utilizadas, de bounding box, tomar como la caja que está alrededor, digamos, la caja más apretada, más chica de lo que es el, el dibujo con el que quiero colisionar, en este caso la nave. Bueno, volviendo al código, entonces vamos haciendo estos AND, estas colisiones, estas condiciones que se tienen que cumplir para lo que es la colisión. Entonces, menos, habíamos dicho, tiene que ser menor que la posición de la nave más su ancho. Otra condición que se tiene que dar, ahora es con respecto al eje Y, AND, y la posición en Y del asteroide tiene que ser mayor o igual que la posición en Y de la nave y también se tiene que dar que la posición en Y del asteroide tiene que ser menor o igual que la posición en Y de la nave más su alto. Que son 3 caracteres. Bueno, si se cumplen estas 4 condiciones, esto y esta condición y esta condición y esta condición, quiere decir que todas estas condiciones se cumplieron, quiere decir que hay colisión. Cuando se cumplan las 4, cuando las 4 condiciones que hicimos sean verdaderas. Entonces, si hay colisión, lo que hacemos es decirle a la nave que disminuya su energía. ¿Y cómo hacemos para disminuir su energía en una unidad? Bueno, nos fijamos, recuperamos la energía que tenga hasta el momento, get energía, y a esa le restamos 1, a la energía que le quede hasta ese momento. Y lo que hacemos es volver a colocar este asteroide arriba de todo, como una forma de que vuelva otra vez a bajar. Usamos la misma fórmula de antes para que aparezca aleatoriamente en lo que es el ancho de la pantalla. Y arriba de todo, que es la coordenada y igual a 1. Bueno, ahora vamos a ir al update.
y vamos a ir testeando, vamos a ver si podemos ir testeando estas colisiones. Entonces al asteroide 1 le decimos, bueno, a ver, verifica la colisión. Esto, como está en el update, lo va a ir haciendo continuamente. ¿Y la colisión con quién? Y acá es cuando le tengo que decir que el asteroide verifique la colisión con mi nave. Así se llama el objeto. Entonces de ahí va a obtener la información que necesitamos, que es la posición. Lo mismo para el asteroide 2 y para el 3. Y ahí podemos compilar. Ahí vemos como, fíjense, cómo la energía va bajando cuando me toca. Baja, baja. ¡Ting! Perdí, se destruyó, bajó una vida y tenemos ahí los 3 asteroides que con los 3 se puede colisionar. Bueno, ahora lo que tenemos que implementar son los proyectiles que puede tirar la nave. Entonces tenemos que crear esos proyectiles y después tenemos que testear la colisión de esos proyectiles con los asteroides, que van a terminar dando el puntaje del juego, ¿no? Parte de la mecánica principal del juego. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva clase que se llame proyectiles. Proyectil. Proyectil, el punto H, y crearemos el punto CPP. Bueno, y lo de siempre que hacemos pragma once, incluimos la librería estándar, incluimos la librería en courses, el namespace, y creamos la clase propiamente dicha. Los métodos públicos, que son el constructor, en donde le vamos a pasar las coordenadas en X y la coordenada en Y. Y vamos a crear un update para ir actualizando las posiciones de los proyectiles y un draw en donde dibujaremos los proyectiles. Y como veníamos haciendo antes, creamos como propiedades privadas una variable para la posición en X y otra variable para la posición en Y. Ahora vamos al CPP y definimos los métodos. Primero incluimos al punto H, incluimos a proyectil.h,
Vamos a hacer acá un poco de bricolage. Y empezamos a definir los métodos. Proyectil, proyectil int x, pasamos los valores de los parámetros a las propiedades. Esto está bueno para repasar un poquito porque es como una clase sencillita, esta clase proyectil, entonces viene bien para ir repasando cómo es que vamos creando una clase en lo que es programación orientada a objetos. Y acá vamos a colocar void, ¿no? Y acá, bueno, esto se va a actualizar, se va a ir moviendo el proyectil mientras no llegue al borde superior. En el borde superior, ahí ya no tendría que ir más lejos que eso. El borde superior de la ventana, de la pantalla donde estamos jugando. Entonces, si la posición en i de lo que va a ser el proyectil es mayor o igual a 1, le decimos que, bueno, ok, vaya restando. Acuérdense que restar es ir para arriba en el eje Y. Entonces, va a ir subiendo. Cuando no cumpla esa condición, va a quedar arriba. Ahora el dibujito, que es muy sencillo, agregamos move add char, agregamos un carácter en la coordenada y, recuerden, esto es importante, muchas veces se confunden. En lo que es en Carsys, las coordenadas van al revés, la mayoría de las veces. Primero ponemos lo que sería la coordenada en Y y luego la coordenada en X. Y este va a ser el dibujito del misil. Podemos utilizar este, por ejemplo. Misil, proyectil, cosita que dispara, lo podemos llamar como quiera. Bien, vamos a volver al main. Ahora lo que yo quiero hacer es que no es que dispare un solo proyectil, sino que si toco varias veces la tecla de disparo, dispare muchos proyectiles, más como si fuese un láser si quieren, ¿no? Que salgan muchos caracteres uno atrás del otro. O uno, después tiro otro si quiero un espacio, o sea, pero que no sea solamente uno que va, llega al borde y después ahí disparo otro, que exista solamente uno en pantalla, sino que existan los que yo quieran. Bueno, para hacer eso, lo que vamos a hacer es ir colocando estos objetos, proyectiles que vamos creando, que vamos a ir creando cuando disparemos, en un vector, en un contenedor del tipo vector. Entonces, bueno, para hacer eso vamos a incluir la librería para usar vectores, vector, y también vamos a incluir a nuestra nueva clase, proyectil. Y acá podríamos crear el vector que lo que va a contener son objetos del tipo proyectil. Entonces le ponemos entre mayor y menor qué es lo que va a guardar este contenedor vector y le ponemos un nombre que puede ser proyectiles, así en plural, por ejemplo. Luego vamos a ir al input y podemos establecer cuál es la tecla que vamos a utilizar para disparar. Entonces podemos ir acá
Acá nos falta un break. Case, usemos la tecla Z, por ejemplo. En el caso de que presionemos la Z, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle que el vector proyectiles, pushback, guarde un objeto del tipo proyectil que todavía no está creado. Lo que vamos a hacer, lo que nos permite hacer el vector, es que directamente llamemos al constructor del objeto que vamos a crear y lo creamos ya directamente dentro del propio contenedor. O sea, sin ponerle un nombre explícito. Directamente, fíjense, pongo pushback y llamo directamente al constructor de la clase y le paso los valores de X y de Y, que es en donde yo quiero que aparezca este proyectil. Entonces, la idea es que aparezca en donde, en la mitad de la nave, justo donde está la puntita de la nave. Bueno, esa puntita de la nave está en X, en el X de la nave, que es el bounding box, más 2 caracteres. Si tiene 4 de ancho, acuérdense que tiene 4 de ancho la nave, entonces la mitad de la nave sería mi nave.getX más 2. Ahí ya del medio, en la coordenada X, del medio de la nave estaría ubicado, se crearía el proyectil. Y en Y, bueno, en el propio Y de la nave, porque está arriba. El Y, el bounding box, tenemos el rectangulito y está arriba. La línea de arriba, horizontal, del bounding box, digamos, la línea horizontal que está a una altura determinada en Y, es perfecta para que nazca el proyectil que salga desde ahí. Getty. Bien. Y ahora lo que tendríamos que hacer, ya están creados, se van a ir creando. Cada vez que toque la tecla Z, se va a crear al vuelo un proyectil nuevo, y se va a ir colocando adentro de este vector de proyectiles. Lo que tenemos que hacer son dos cosas más. Uno es ir actualizando, llamar al update del proyectil para que cada proyectil se le vaya ejecutando su cambio de variable en Y, y también ejecutar el draw de cada proyectil para que cada proyectil se vaya dibujando. Entonces tenemos que ir al update. Y como es un contenedor, bueno, hacemos un ciclo for que lo recorra y que vaya actualizando y dibujando todos los proyectiles que hasta el momento hayamos guardado en ese vector. O hayamos creado, digamos. Mientras el i sea menor que el tamaño que tenga el vector, si cree 2 tendrá 2, si cree 10, disparé 10 veces tendrá 10. Vamos recorriendo todo ese vector y lo que quiero es que proyectiles, como si fuese un arreglo, ¿no? En el que corresponda del recorrido que estoy haciendo, update, actualiza el proyectil que corresponda a la parte del ciclo de for que estamos recorriendo y ejecuta el método update de ese objeto proyectil que está metido adentro de proyectiles, del vector proyectiles. Y ahora en el draw, bueno, hacemos lo mismo. Que proyectiles.size y más. Acá acuérdense que cuando hay una sola línea de código se pueden omitir las llaves de apertura y de cierre. Y ejecutamos el draw de cada uno de los proyectiles que están guardados
en el contenedor proyectiles. Bueno, ok, esto ya lo podríamos compilar y podríamos ver si funciona. Ok, tenemos la nave y fíjense, toco la Z y dibuja. Dibuja, si aprieto, dibuja muchos proyectiles. Si toco una sola vez, y salen todos de la posición, de la puntita de la nave. En Y y en X. Lo que estamos viendo, que por ahora no se destruyen, sino que llegan arriba y tampoco hay colisión. ¿Ven? Yo le disparo a los asteroides y no pasa absolutamente nada. Tenemos que hacer eso, que cuando yo toque un asteroide, ese asteroide se destruya, y también que no queden ahí arriba, en la esquina, acá, en la parte superior de lo que es la pantalla, que no queden ahí, sino que cuando lleguen ahí arriba, bueno, se borren del vector. Bien, entonces, para hacer eso, vamos a ir a la clase de proyectil y vamos a crear un método que me va a servir para indicarme si el proyectil llegó al límite, es decir, si llegó ahí arriba de todo. Vamos a utilizar un método que devuelva una booleana, es decir, que devuelva verdadero o falso. Si alcanzó el límite, será verdadero, si no falso. Y vamos a necesitar también los métodos accessor en el proyectil para obtener la información de X e Y del proyectil, de cada proyectil. Entonces creamos también los métodos accessor. Vamos a implementar el método límite. Vamos al CPP, proyectil.cpp, bool, proyectil límite. Y lo que hacemos, bueno, nada, simplemente es verificar si la posición en Y del proyectil es menor a 1. Si es menor a 1, quiere decir que está ahí arriba de todo. Entonces esto va a ser un return verdadero, es decir, que llegó al límite. Si esto no sucede, si esto es falso, esta línea de código no se ejecuta, entonces hacemos un return false. Si esto es verdadero, se sale de la función devolviendo un true, por lo tanto esto no se ejecuta. Si esto es falso, esto no se ejecuta y se ejecuta este return que devuelve un false. Es decir, se va a ejecutar un solo return. Y ahora nos queda implementar los métodos accessor. Simplemente como hacemos siempre, devolvemos el valor de las propiedades privadas. Esa es la función de los métodos accessor. Poder controlar a qué propiedades privadas se pueden acceder o a cuáles no. Bueno, ahora vamos a ir al update. Vamos a ir al update del main. Y lo que vamos haciendo es ir verificando en el update si los proyectiles que están acá, cuando se van actualizando, si estos proyectiles han alcanzado el límite superior. Entonces, utilizamos este mismo ciclo for que tenemos, en donde vamos recorriendo y actualizando cada uno de los proyectiles que están adentro del vector proyectil. Y lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar si el proyectil, ¿no?, que estamos en el ciclo for,
que corresponde al ciclo for, llegó al límite que creamos recién, si es verdadero esto, quiere decir que llegó al límite, lo que vamos a hacer es eliminarlo del vector. Para eliminarlo del vector vamos a utilizar la función, el método que tienen los vectores, que es el método borrar, erase. El método erase nos pide como parámetro que le pasemos un iterador, es decir, la posición en la que se encuentra ese elemento dentro del vector que queremos eliminar, pero con el formato de iteración, con el formato de iterador. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es poner el iterador en 0 y correrlo la cantidad de veces que necesitemos. Y esa cantidad de veces va a estar dada por en donde estemos, por el valor de i dentro del ciclo for. Es decir, si el proyectil que tenemos que eliminar es el primero que se creó adentro del contenedor vector, va a tener la posición 0. Por lo tanto, eliminaremos el proyectil que está en la posición 0 del vector, del contenedor. Si es el 4, bueno, girará esto 4 veces. Cuando valga 4i, bueno, eliminaremos el que está en la posición 4. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ponemos proyectiles.begin, que ahí estamos en la posición 0, más el i. De ahí movemos el iterador, colocamos el iterador en la posición que corresponda, que apunte a la posición del vector que necesitemos eliminar. Y bueno, ya con esto podríamos testear. De esta forma no tendrían que quedarse ahí arriba los proyectiles, sino que cuando llegan, como estamos viendo, se eliminan. Además de que obviamente vamos liberando memoria, ¿no? En el sentido de que el vector antes iba guardando indefinidamente proyectiles, los íbamos creando y no se eliminaban. Se iban creando, se iba aumentando el tamaño del vector continuamente. En cambio acá, el vector se mantiene con el tamaño de los proyectiles que estén. Bueno, nos queda la última parte, que es establecer la colisión de los proyectiles que acabamos de crear con los asteroides y que eso incremente el puntaje. Así que bueno, vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar, en vez de tener solamente 3 asteroides, para que sea un poco más divertido, vamos a establecer un nuevo vector, ahora que repasamos cómo es que funcionan los vectores, con los asteroides. Entonces, bueno, nada, creamos el vector y los asteroides los tendremos adentro de ese vector. Entonces, esto lo vamos a eliminar y vamos a crear un vector de asteroides. Que guarde adentro objetos del tipo asteroide. Le ponemos en plural asteroides, es más claro, por lo menos para mí. Ahora vamos al setup y vamos a crear los asteroides. Acuérdense que va a ser algo parecido a lo que hicimos con los proyectiles, que se creaban al vuelo, cuando cada vez que nosotros tocábamos la tecla, en este caso la Z, acá vamos a hacer algo parecido, pero los vamos a crear al vuelo, pero directamente, cuando inicia el juego. Vamos a hacer un ciclo for, y acá en el ciclo for, vamos a establecer cuántos asteroides queremos que se creen. Supongamos que queremos que se creen 5 asteroides, bueno, que se ejecute este ciclo for, que va a ir creando asteroides 5 veces. Asteroides.pushback, que es como colocamos elementos en el contenedor vector, y llamamos directamente, como hicimos con los proyectiles, al método constructor de la clase. Asteroide
rand, que se creen también, con la misma lógica de antes, en una posición aleatoria en lo que es el ancho y arriba de todo en i, 1. La misma lógica tenemos que hacer con el update, en donde tenemos que eliminar esto y hacer el mismo recorrido. Vamos a eliminar directamente esto y esto, y hacemos todo ahora con un ciclo for. Mientras sea menor que el size del contenedor vector, y más, y adentro actualizamos todos los elementos del contenedor, todos los asteroides, actualizamos sus posiciones y verificamos las colisiones también, que es lo que borramos recién, de cada elemento. Y la colisión, ¿con quién? Bueno, con el objeto mi nave. Bueno, acá lo mismo en el draw. Tenemos que eliminar esto del draw y vamos a hacer un for mientras i sea menor que asteroides size y dibujamos cada uno de los asteroides que están en el contenedor. Como es una sola línea, nada, podría haber omitido las llaves de apertura y cierre y lo puedo haber puesto acá. Es lo mismo. Eso, como a cada uno les sea más cómodo, yo lo hago de las dos maneras para que ustedes vean que se puede hacer de las dos maneras. Recuerden, solamente cuando tiene una sola línea de código. Las llaves son para especificar bloques de código y un bloque de código está constituido por más de una línea de código. Muy bien. Ahora, bueno, para poder establecer las colisiones de los proyectiles con los asteroides, lo que vamos a necesitar es obtener las posiciones del, del asteroide. Entonces, para eso vamos a crear en la clase asteroide los métodos accessor, que me permitan acceder justamente a las coordenadas, como habíamos hecho con el proyectil. Entonces vamos al asteroide y creamos los accessor. Tanto para X como para Y. Bueno, ahora que tenemos estos métodos accessor, podemos ir
podemos ir al update y verificar la colisión. Antes de hacer esto, vamos a pensar un poquito cómo es que se establece esta colisión. Entonces vamos a dejar esto preparado acá, vamos a hacerlo, por ejemplo, a partir de acá en el update, ok, después vamos a verificar acá lo que es la colisión. Bueno, lo que tenemos que hacer para verificar la colisión es recorrer todos los asteroides. Una de las formas, ¿no? Uno puede tomar como diferentes estrategias. Una es recorrer cada uno de los elementos del vector asteroide, esto quiere decir cada uno de los asteroides que estén en pantalla, y verificar si cada uno está colisionando, si su posición coincide con alguno de los proyectiles que están en el vector proyectil. Es decir, hay que comparar todo con todo. Como tenemos dos cosas, que son proyectiles y asteroides, bueno, esto lo podemos hacer con dos ciclos for anidados. Me paro en un asteroide y verifico en el asteroide 1 y verifico con el proyectil 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si hay contacto. Después me paro en el asteroide número 2 y vuelvo a verificar con el proyectil 1, 2, 3, 4, 5, 6 contacto. Después me paro en el asteroide 3 y verifico lo mismo con el proyectil 1, 2, 3, 4. Esto quiere decir, nada, son dos ciclos for anidados. Pero vamos a tener que tener en cuenta algo con respecto a la colisión, que les voy a dibujar para que se entienda mejor, que es lo siguiente. Supongamos que en un determinado frame, tenemos esta situación. Tenemos el proyectil y tenemos el asteroide. En el siguiente frame, los dos avanzan. 1, 2. En el siguiente frame, los dos avanzan. 1, 2. Bueno, acá está muy claro y es evidente que en cierta situación, cuando la posición en X y la posición en Y de los dos coincida, hay colisión. Acá no hace falta bounding box ni nada, porque son de un solo carácter, tanto el asteroide como el proyectil. Si el asteroide fuese un dibujo de otra nave o algo más grande, bueno, habría que hacer la misma estrategia que usamos con la nave, ¿no? Buscar un bounding box y buscar que esté adentro de ese bounding box. Pero acá, como el asteroide tiene un solo carácter, simplemente es que coincidan las dos posiciones. Pero decía, también se puede dar esta situación, que en un frame determinado estén ahí, en el siguiente frame estén ahí, y en el siguiente frame estén ahí, y en el siguiente estén acá. Es decir, ¿qué es lo que acaba de suceder? Que no hubo colisión nunca, una colisión real. Nunca estuvo la posición X e Y del asteroide igual o encima de la posición X e Y del proyectil. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende de donde yo dispare, de dónde esté el proyectil en ese momento, de dónde esté el asteroide en ese momento. O sea que si están separados en una relación de estas características, sí, en algún momento va a coincidir. Pero si yo disparé en vez de acá, disparé desde acá, un poquito más arriba con la nave, se va a dar esta otra situación en donde nunca van a estar juntos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Lo que vamos a decir nosotros es que va a haber colisión cuando estén encima, pero también que va a haber colisión cuando estén en esta situación. Cuando el asteroide esté en la posición de Y del proyectil menos 1. O sea, acá lo vamos a tomar colisión, porque sería en el frame siguiente, la idea es que desaparezca. Entonces, va a haber colisión cuando coincidan. Fíjense que acá en el I-1 no hay colisión, entonces no habría, o sea, no desaparecería de acá, en este caso, lo que es el asteroide. Y acá sí, pum, lo hacemos volar. Pero en el caso de que sea esta otra situación, frame, siguiente frame, ya a esto le decimos que acá hay colisión. Entonces, pum, desaparece, cosa de que esto avance y esto ya no se encuentra. Entonces, bueno, empecemos a establecer la mecánica que pensamos recién, vamos a implementarla. Entonces, primero vamos a recorrer cada uno de los asteroides y verificar si está colisionando alguno
con algún proyectil. Asteroides, size, y acá hacemos los ciclos for anidados que dijimos. Usamos otra variable, por ejemplo j. Esto es como por convención se suelen utilizar estas variables. Proyectiles, que recorra todos los proyectiles que estén en pantalla, que son los que están adentro del vector proyectiles. Entonces hacemos acá el if. Si la posición del asteroide que esté evaluando en este momento en X es igual a la posición del proyectil que esté evaluando en este momento, a la posición en X del proyectil que esté evaluando en este momento, es una posibilidad. Y otra condición que se tiene que cumplir. El asteroide que estoy evaluando en este momento en la posición en Y es igual, ahora lo voy a volver a poner, pero para que no confunda. Vamos a seguir con esto, ¿no? Como si fuese este AND, que es el que podría estar acá. Lo pongo así para que se vea más claro, pero tranquilamente esto podría ser toda una sola línea de código que sigue ahí. Entonces decimos, la primera condición es sencilla, sí, la posición en X es igual a la posición en X del asteroide y del proyectil, y también se tiene que dar lo mismo con la posición en Y. Es igual a la posición en el eje Y del proyectil. Bueno, acá habría una colisión, pero este sería uno de los casos. Sería el caso en donde vimos que el proyectil y el asteroide están coincidiendo exactamente, están uno arriba del otro. Entonces, lo que le voy a agregar acá es que esta condición sea tanto la parte de Y, porque el inconveniente que estamos viendo se produce en el eje Y, no en el X. En el X tienen que coincidir, ahí no hay ningún problema, pero en Y pasa esta cuestión. Entonces lo que voy a hacer es que esto sea válido, ok, pero también voy a implementar que se cumpla la otra condición, es decir, que testee que se cumpla de que si no es esta situación, que sea la otra en donde nunca están uno arriba del otro, sino que el asteroide esté por delante del proyectil. Y esto lo ponemos de esta manera. Yo quiero que se cumpla esto sí o sí y que se cumpla esto o, por eso voy a poner acá otros paréntesis, que se cumpla esto y además que se cumpla esto o, que voy a poner un o, que asteroides en i.getI más 1, o sea, la posición siguiente, la que sería cuando están ahí justo uno enfrente del otro, en donde no van a coincidir, si la posición siguiente sí sería igual a proyectiles a la posición del proyectil. Entonces con esto nos aseguramos de que coincidan. Y acá algo que tenemos que corregir es que esto no es I, sino que es J, ¿no? Porque los proyectiles lo vamos recorriendo con su variable independiente que es la J.
Entonces, bueno, acá lo que que es importante que quede claro es que es esta condición siempre. Esta condición siempre se evalúa. Y se evalúa esta o, por eso tengo el o esta. O sea que cualquiera, esta tiene que ser verdadera para que este if dé verdadero, esta siempre tiene que ser verdadera, que es la posición en X, y tiene que ser verdadera esta, en la que coinciden un elemento arriba del otro, un asteroide arriba del proyectil, o esta. O sea que cualquiera de estas dos, una va a ser la verdadera siempre, depende de la situación que explicamos antes, la situación, las relaciones entre el proyectil y el asteroide, una sola va a ser verdadera, pero una de las dos. Entonces esto va a hacer de que cuando se cumpla una de estas dos y además se cumpla esta, todo este if pase a ser verdadero. Bueno, ¿y qué es lo que va a suceder cuando esto sea verdadero? Lo que tenemos que hacer es eliminar el asteroide que acabamos de dispararle. Entonces le decimos al asteroide que corresponda, erase, eliminar del vector asteroide el que corresponde. ¿Cuál es el que corresponde? Bueno, me paro. Acá también, acuérdense que el erase tenemos que posicionar a través del iterador donde se encuentra. ¿Cuál es el elemento que queremos eliminar? Entonces ponemos asteroides.begin y le decimos que itere a la posición adecuada. Una vez que eliminamos ese asteroide, como en esta mecánica del juego lo que quiero es que vuelva a aparecer, hacemos que incorporamos de vuelta otro asteroide, pero arriba de todo. Y creamos un asteroide al vuelo, como habíamos hecho en ese setup. Entonces eliminamos y creamos uno en otra posición. Y otra cosa que tenemos que hacer si existió la colisión es el puntaje. Tenemos la variable puntaje que la habíamos creado ya desde el principio, prácticamente. No la estábamos usando, pero está. Y a puntaje la incrementamos en 1. Bueno, esto ya podemos testearlo, a ver si está funcionando. No vamos a ver el puntaje todavía porque no está visible, pero sí podemos testear. ¿Ven? Ahí le pegué. ¿Ven cómo lo vamos eliminando? Y vuelve. Y esto va aumentando puntos que no los estamos viendo todavía. Entonces, bueno, para poder ver vamos a ir al draw y en el draw vamos a dibujar acá donde están las vidas. También vamos a implementar la interfaz para que se vean los puntos. Vamos a hacer como antes. Un print w, move and print w 0,5, o sea, 5 en x la posición. Vamos a ponerle puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Estamos usando 5, ¿no? 2, 3, 4, 5. Perfecto. Move and print w. Y acá vamos a utilizar el sistema de plantilla para poder mostrar los enteros. Yo lo que quiero es mostrar en 15, que sería por acá, 15 en X, quiero mostrar el entero. Entonces utilizamos la plantilla, ponemos signo de porcentaje D, que es para mostrar, para avisar que ahí en ese string quiero que se muestre el contenido de una variable entera, y ponemos después de la coma
la variable entera, como se utiliza el print line típico de C++ o de C. Bueno, esto ya tendría que mostrar ahora el puntaje. Vemos ahí 0. Ahí ya vemos cómo se incrementa. Muy bien. Y acá todavía nos queda arreglar una cosita. Esto pierde, funciona perfecto la energía, todo igual. Pero fíjense, si yo pierdo o quiero salir, cuando pierda va a aparecer este cartel, yo toqué escape ahora, pero digo volver a jugar, sí. La nave se centra, pero los asteroides, ¿qué pasa? Se volvieron a crear. Y tengo mucho más asteroides que antes. Y estaban en donde estaban. Es decir, fíjense, hago lo mismo otra vez, volver a jugar, sí. O sea, cada vez que pierdo, tengo el inconveniente de que, por lo menos inconveniente porque no lo pensé como mecánica, es que se van creando, se van agregando a 5, después 5 más, después 5 más, después 5 más. Acá tenemos un problemita que no hemos establecido de que cuando se vuelva a iniciar el juego, en el caso de seguir jugando, tanto por perder o como lo estoy haciendo yo con la tecla escape, cada vez que se inicie el juego, bueno, se reseteen las posiciones de los asteroides. Y también lo mismo con, un montón, lo mismo con el disparo. Yo estoy disparando, toco escape, supongamos que perdí lo de antes, o quiero volver a empezar, quiero volver a jugar, sí, y los disparos siguen. Esto tendría como que resetearse todo. Así que bueno, vamos a hacer eso, para que quede bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a Setup, y en el Setup lo que tenemos que hacer es eliminar los contenidos de los vectores que tenemos. Y ya con eso, listo. Cosa que cada vez que llamemos al setup, se borre, eliminemos completamente los contenedores y después se vuelvan a crear. En el caso de la primera vez, bueno, se va a borrar nada, no van a tener nada, no pasa nada. Y luego se crean. Lo vamos a hacer antes de esta línea, de esta parte del ciclo for, que es donde se crean. Entonces le voy a decir que asteroides clear, que es un método de la clase vector que me permite eliminar todos los elementos que tenga ese contenedor. Y lo mismo hacemos con proyectiles. Entonces ahora sí, control F5, y esto tendría que estar funcionando bien. Tenemos 5 asteroides. Bueno, 5 asteroides. Siempre van a estar los 5. Yo toco Escape, volver a jugar, sí. Vuelvo a tener los 5 que se inicializan al mismo tiempo. Y si estoy disparando, esto tocando Escape o perdiendo, no importa, que es cuando aparece esta ventanita, yo le digo volver a jugar, se inicializa correctamente con un valor aleatorio de las posiciones de los asteroides, centrándose la nave como corresponde y, o por lo menos como queríamos nosotros, y eliminando también todos los proyectiles que estén en la pantalla hasta ese momento. Si yo lo quiero hacer perder, vamos a hacerlo perder a adrede, queda una vida, listo, perdimos, volver a jugar, sí, se borra todo y comienza nuevamente. Bueno, muy bien.
Bueno, ya con esto terminamos, implementamos un juego completo en C++, con la librería NCourses, así que ya tenemos toda la lógica. Es cuestión de aprender cómo es que funciona esta estructura y, bueno, aplicarla a nuestros propios videojuegos. Y listo, ya podemos empezar a crear como en los inicios de la informática, prácticamente. De esta forma vamos a aprender bien cómo son las raíces de lo que es la creación de videojuegos, que es la intención de este tipo de cursos, en donde trabajamos con juegos en ASCII. Además de que tiene obviamente su propia estética y, digamos, son muy interesantes más allá del tiempo en el que estemos. Bueno, gracias, espero que les sirva. Saludos, nos estamos viendo.